mostrarles el aula virtual. ¿Pueden ver la compu? Díganme, porque yo estoy presentando toda mi pantalla y no estoy viendo el chat, así que díganme si pueden ver. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Listo. Yo entro, esta es el aula virtual. Yo voy a la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí? De aquí voy a San Salvador de Jujuy. Y tengo la opción Ingeniería Agronómica, Bromatología, Licenciatura en Ciencias Biológicas y materias más comunes a más de una carrera. Hago clic ahí, ¿sí? Y me aparecen todas las materias que se comparten con varias carreras. Dentro de estas materias está inglés, ¿sí? Y yo entro a inglés. Y me encuentro con esto. Denme un segundo que está entrando alguien. Bien, y me topo con esto. ¿Pueden ver bien? Inglés. Tenemos una carátula hermosa de presentación, ¿sí? Luego tenemos una solapa que dice profesores a cargo de la asignatura y las comisiones de cursado. Yo abro y acá tengo quiénes estamos a cargo de la cátedra, las comisiones, los horarios de las comisiones y el enlace para cada una de las comisiones. Este enlace, tanto para las comisiones de los chicos de la mañana lo van a saber y ustedes, es siempre el mismo y va a ser siempre el mismo, salvo que tengamos algún problema serio con ese enlace y tengamos que recambiar. Pero vamos a usar el mismo enlace que venimos usando la semana pasada y vamos a usar todo el cuatrimestre el mismo enlace. ¿Se entiende? La idea es que no, denme un segundo, la idea es que no tengamos que mandar todas las clases los enlaces y a algunos se lo traspapele o le entra en spam o no le llegó porque tiene problema de conexión, entonces no sabe si entra o no entra. Bueno, usamos siempre el mismo enlace. Luego tenemos el programa de la asignatura, que esto está breve, están los objetivos, el general y los objetivos específicos, y la temática que se trabaja en cada unidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, horarios de consulta. Están los horarios de consulta que yo les decía los otros días, que yo estoy a la mañana, la profesora Liliana Chávez está a la tarde. ¿Cómo es? Si adquieren una consulta sincrónica, ahí está la condición, que hay que mandar un correo electrónico, y después las consultas asincrónicas por correo electrónico. Atento con esto, cada consulta que ustedes hagan por correo electrónico siempre tienen que ir con copia a las dos profesoras. ¿Por qué? Porque si no, a veces la profesora Liliana da una información y yo no estoy al tanto y no queremos evitar contradecirnos o cruzar información. Entonces, siempre, perdón, pero estaba entrando gente, siempre que manden un correo preguntando de algo, mándenlo con copia a las dos profesoras. ¿Sí? Ya lo reiteramos en muchos correos electrónicos. Cartilla parte 1, la cartilla la hemos dividido en diferentes partes para que el documento no sea muy grande, muy pesado, y yo agregué aquí en la página, en la plataforma, cuáles son los contenidos gramaticales prioritarios. Aquí tienen el PDF de la cartilla, lo pueden ver, cartilla parte 1, y luego tenemos clases comisión del turno de la mañana y clases comisión del turno de la tarde. Si yo cliqueo comisión turno de la tarde, tengo la clase del 12 de abril, con los PowerPoint, el informe, las explicaciones. Clase del 14 de abril, con los PowerPoint, el informe, las clases, todo. Y acá arriba dice, se recomienda leer siempre primero el archivo denominado informe, clase, bla, 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 ya que en él se detallan en orden las actividades realizadas y las asignadas como trabajo domiciliario. Entonces yo voy acá a informe, abro, bueno, a mí me lo descarga, y cuando lo abro tengo la explicación de qué se hizo, en qué PowerPoint, qué se explicó, qué es el ejército y el trabajo domiciliario. ¿Sí? Esta es la manera que ustedes tienen para trabajar con el aula virtual. En cada una de las clases, cuando dice abril acá aparte, en cada una de las clases, vamos a abrir tienen ustedes ejemplos analizados y trabajados en clase como modelo para que ustedes puedan hacer el trabajo domiciliario. Entonces, no es... no me lo puede descargar, no me lo quiere descargar. Bueno, entonces sigan esos modelitos porque ahí tienen detallado cómo es que se trabaja en cada una de las clases. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al aula virtual? No, profe, quedó claro.
Buenísimo. Entonces siempre yo voy a ir subiendo toda el aula virtual, no voy a mandar más correo electrónico individualizado explicando qué es lo que se desarrolló en cada clase, porque sucede esto de que muchos de ustedes no lo reciben, no hay problemas de conectividad, entonces bueno, yo voy a ir subiendo todas las actividades al aula virtual. Obviamente que si tienen alguna duda, preguntan, no duden en preguntar, mandan correo electrónico a mí, a la profesora Liliana, toman clases de consulta virtuales a la mañana o a la tarde, eso no tengan miedo de solicitarlas, porque para eso están. Bien. Vamos a comenzar trabajando con la actividad que estaba asignada como trabajo domiciliario. Yo voy a presentarla a la actividad y después, y mientras ustedes las van buscando en su computadora o en sus papelillos. A ver, presentar una ventana. Ahí estoy presentando, no lo podía presentar y no sabía qué pasaba. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien, yo por una cuestión de conectividad voy a apagar mi cámara, no es que me desaparezca, ¿sí? A ver, voy a cambiar el diseño de esto porque si no los veo ustedes y no veo la presentación. Bien, voy a apagar mi cámara para tener mejor señal y no se entrecorte. Cualquier cosa, acá estoy, ¿no? Pregunten. Bien. Trabajo domiciliario. ¿Qué teníamos que hacer? No, y estoy chiflado. Ahí estamos. Bien. Voy a presentar más grandecito. Listo. Teníamos que hacer el análisis morfológico. ¿Alguien me puede contar en qué consistía el análisis morfológico? ¿Alguien que se anime? Buscar los prefijos y sufijos de las palabras. Buscar los prefijos y los sufijos de las palabras. Perfecto. ¿Y para qué me sirve buscar los sufijos y los prefijos de las palabras? Para complicarles la vida, ¿no es cierto? Me imagino. Para identificar cómo lo vamos a traducir. Para identificar cómo lo vamos a traducir. A ver, seamos un poquito más específicos, porque... Sí, escucho. Que los prefijos podían modificar el significado de una palabra y los sufijos podían cambiar la función gramatical de las palabras. Exactamente, esa era la diferencia entre prefijo y sufijo. Entonces, los prefijos cambian el significado de la palabra, mientras que los sufijos me dicen qué función tiene esa palabra o qué categoría gramatical tiene. Cuando nosotros nos referíamos a categoría gramatical, era cuando clasificamos entre sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. ¿Sí? Ese sufijo en muchos casos se puede omitir para buscar la palabra base en el diccionario. Ustedes deben haber hecho los ejercicios de cómo buscar en el diccionario. Y otras veces es solamente que se incorporó de una palabra base, que puede ser un verbo, yo le incorporo un sufijo y transformo ese verbo en un sustantivo o transformo ese verbo en un adjetivo. ¿Sí? Entonces, cuando la busco en el diccionario voy a tener que buscar la palabra completa, no necesariamente tengo que omitir el sufijo. ¿Sí? En algunos casos sí, en otros casos no. Muy bien, veníamos trabajando en los ejemplos anteriores señalando con color verde cuando nos referíamos a los prefijos y con color violeta cuando nos referíamos a los sufijos. Y a su vez a los sufijos aclarábamos aquí entre paréntesis, como bien ustedes ven, ¿sí? Aclaramos en este caso, en el caso 10, el sufijo able era un sufijo que se usa para la función gramatical de adjetivos y la S se usa para hacer plural un sustantivo. Entonces poníamos sustantivo, ¿sí? Muy bien. En el ejemplo número 11, ¿qué identificaron? La terminación -ion. Muy bien.
La terminación tion o ion, fantástico, vamos al violeta. ¿Sí? ¿Qué función gramatical determina esta? Un sustantivo, profe. Perfecto, un sustantivo, excelente, bien. ¿Alguna otra característica de esta palabra, algún otro caso morfológico han encontrado en esta palabra? El prefijo de. Sí. Perfecto, perfecto, el prefijo de. Ay, estoy tocando cualquier cosa. Bien, el prefijo de, ¿sí? Que en este caso me está cambiando el significado de la palabra porque algo a la hidratación pongo la deshidratación que vendría a ser lo opuesto. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Vamos al ejemplo número 12. Bien, y acá en la línea de puntos hay que poner la traducción. En las anteriores nos olvidamos de poner las traducciones, yo les agregué algunas y las otras, bueno, ya la tenían que trabajar después ustedes. En dehydration es deshidratación, ya se las dije, pero para las próximas traducen ustedes. Bien, vamos al ejemplo 12, living organisms. In. Bien, La ¿in terminación qué in. es? Bien, acuérdense decir sufijo o prefijo. Bien, me ponen la S en el chat para ser más cortito. Bien, sufijo o prefijo. Esa es la manera de clasificarlo, ¿sí? Porque yo diferencio entre uno y el otro. Bien, en este caso, living, ese sufijo ing, ¿qué función gramatical creen ustedes que tiene? Ese ing se usa para dos funciones gramaticales, para verbos o para adjetivos. Pero en este caso, de acuerdo a dónde está ubicado, ¿qué creen ustedes? Presente continuo. Adjetivo. Para adjetivo, perfecto. Para que sea presente continuo, fíjense en el cuadrito, explica que ese ing es para verbos en presente continuo, cuando antes de esta palabra que contiene sufijo ing, tenemos una forma conjugada del verbo to be. ¿Sí? Eso quiere decir que o is, o are, o en el pasado, o were, si también está en el pasado, y después viene la palabra con ing. Cuando está así, es porque yo lo puedo considerar, era un más acá, ¿sí? Como un verbo. Esta palabra que tiene el sufijo ing, ¿sí? Pero tiene que haber antes esto. En este caso no está presente. Entonces no lo podemos considerar a ese sufijo ing como verbo en presente, en continuo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a la palabra organisms. ¿Hay algo que puedan identificar en esta palabra? La S, plural. Sufijo S. Bien, acá tenemos dos. La S y luego vamos a agregar que no estaba, me parece, en el listado de sufijos, la terminación ism, ism, ¿sí? Que también es un sufijo para sustantivos. ¿Sí? Entonces, estos dos sufijos son para sustantivos. Entonces vamos a tener ism, que es para sustantivo, y la S, que también es para sustantivos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen bien o voy muy rápido? ¿Alguna duda? No dejen de preguntar si voy rápido, ¿sí? ¿Se entendió el caso de living? Porque en este caso tiene la función de adjetivo, como habíamos puesto aquí, y no como verbo, ese sufijo. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Un segundo que está ingresando alguien. Bien. Perfecto. Vamos al ejemplo número 13. ¿Qué me pueden decir que hayan encontrado en el ejemplo número 13? Y sufijo y Sufijo ic. Bien, excelente. ¿Qué función gramatical tiene este sufijo? Adjetivo. adjetivo.
Excelente, adjetivo. Genial. ¿Qué más encontraron? Prefijo in. Prefijo in. ¿Están seguros? No, no es prefijo. ¿Por qué sí y por qué no? Ahora vamos a armar de debate y nos vamos a agarrar todos los pelos. ¿Por qué sí y por qué no? Diccionario Porque es aparece, una palabra industrial. o sea, ya aparece sola la palabra. Bien, este in no es prefijo por dos razones. Primero, porque no me cambia el significado. Acuérdense que el prefijo me cambia el significado. Si yo decía amable o, por ejemplo, moral, digo inmoral, legal, ilegal. El prefijo me cambia el significado de la palabra. Y además, porque no existe industrial o dustri, ¿sí?, como una palabra base en el diccionario. La palabra base es industria y acá dice industrial, o sea que hay otra cosa que cambia. Entonces, vuelvo a decir, in no es prefijo. No es prefijo. Bien. Profe, al, Ese sí, pero ese sería un sufijo. Al es un sufijo. Perfecto. ¿Y para qué tipo de palabra es este sufijo? adjetivo, También para adjetivo. ¿Sí? Habla de algo industrial. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál sería la traducción de esta? Ah, no tradujimos la palabra, la frase 12. ¿Qué la buscaron doce como sería traducción? organismo vivo, Excelente. Organismos Muy bien. vivientes. Organismos vivos, más que vivientes. Organismos vivos es la traducción técnica. ¿Sí? Organismos vivos, más que vivientes. Perfecto. Vamos al ejemplo 13. ¿Cómo lo traducirían a esto? investigación científica e industrial, Muy bien, investigación científica e industrial. Excelente, esa sería la traducción de esta frase. Muy bien. Ejemplo 14, acá tenemos muchas cosas para identificar. ¿Por dónde comenzamos? Vamos en orden, ¿sí? Vamos a ir palabra por palabra. En soy, ¿hay algo que tengamos que marcar, que identificar como prefijo y sufijo? No. No, No. profe. Perfecto, no. Bien. Acuérdense que cuando nosotros buscamos prefijos y sufijos estamos hablando de palabras conceptuales. O sea que de, siendo un artículo y es una estructural, ahí no vamos a identificar nada. Pero mixture es una palabra Profe. conceptual. Sí. Profe, en el punto anterior, re, ¿no sería prefijo? Me quedó esa duda. No, porque search es investigar y research es investigación. La palabra es así, cambia. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? No de nada. Porque no es reinvestigar. Para que sea el re, un prefijo es como re. Como yo digo, te pongo un ejemplo acá. Para hacerte la vez, cambió todo. Bueno, después lo borro. Si yo pongo rewrite, ¿sí? El verbo es escribir, write. Y al ponerle el re es reescribir, es escribir nuevamente. Ese re quiere decir hacerlo de nuevo. ¿Sí? Pero en el caso de research, la palabra es investigación. ¿Entendió? Porque el re no. Bueno, cualquier cosa que no entienda, pregunte. Sí, profe, gracias. De nada. Seguimos con con la palabra mixture. ¿Hay algo que tengan que marcar acá? ¿Algún prefijo, algún sufijo, algo? Tiene sufijo. Ure. ¿Qué sufijo? Ure. Bien, ure. Ustedes digan ure, aunque no importa. Bien, ure. Este sufijo ure, ¿para qué clase de palabra lo usamos? O identificamos qué función gramatical. Sustantivo. Bien, ahí en silencio. ¿Qué pasó con el resto de los alumnos que no están trabajando? Bien, María, ahí entró en el chat. Gracias, María Yanacón. Yacón, no sé por qué digo Yacón, Yanacón. Bien, para sustantivo, bien. En off es una palabra estructural, o sea que no la voy a identificar nada. Minerals, La S. la S, Sufijo S, Sufijo profe. S.
Perfecto, sufijo S, y es para, esta es súper fácil, para sustantivos, para hacerlo plural, ¿cierto? Bien, de 10. Vamos con organic. ¿Hay algo que tengan que identificar? Ic, Sufijo ic. Sufijo ic, excelente. ¿Para qué clase de palabras? ¿Qué función gramatical? adjetivo. Para adjetivos. Excelente, para adjetivos. Muy bien. Bien, Sotelo, bien Tejerina, Subelsa, buenísimo, que están trabajando acá en el chat. Bien, acuérdense que cuando activan el micrófono, prenden, dicen y vuelven a apagar porque si no se escucha mucha interferencia. Gracias. Bien, en matter, ¿hay algo? No hay. Sustantivo, ¿no? A ver, ¿quién? Bueno, ER sí es un, escuchen esto, ER sí es un sufijo y sí es para sustantivo, ¿sí? Pero, ¿para qué se usaba? Revisen y macheten el cuadrito. Cuando yo uso este ER, Para Para la gente que realiza la acción. bien, gracias, no sé quién habló, ¿Lucas? Bien, para el agente que realiza la acción. Uno de los ejemplos que teníamos ahí en el cuadrito es la palabra teacher, que viene del verbo teach. O sea, teacher es la persona que enseña, porque teach es enseñar, ¿sí? En este caso, la palabra significa materia. Entonces, yo este sufijo er no lo voy a marcar para sustantivos porque la materia es una cosa y no es un agente que hace la acción de un verbo. ¿Sí? Entonces, atentos con ese. En este caso, ER no es sufijo. ¿Sí? Bien, sigamos. Por eso hay que leer el cuadrito con detenimiento y observar bien las explicaciones que tiene el cuadrito de los sufijos. Entonces, matter queda así sin identificar nada. Gases, ¿qué marcarían? Sufijo S. Sufijo e. Sufijo S, bien, y volvemos a poner que es para sustantivo, ¿sí? Porque es lo que lo hace plural, ¿no es cierto? Bien. Vamos al que sigue. Liquids. S. Bien, la S me están poniendo en el chat, perfecto, la S como sufijo para sustantivo también, excelente, es el plural. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente palabra. Myriad. Aquí no hay ningún sufijo ni ningún prefijo. La palabra es así. Y en organisms, Sufijo S, profe. bien, acá tenemos dos, como en el caso que habíamos marcado en el 12. Tenemos dos, el sufijo S y el sufijo ISM. Este es el nuevito que les marqué yo hoy, ¿sí? Acá vamos a marcarlo como, le voy a poner una barra, arriba también, acá arriba, ¿sí? Para que puedan identificar que hay dos, ¿sí? Igual que arriba, son sufijos para sustantivos, tanto el plural como la terminación ISM. Y Flor me pone como traducción de esta frase: suelo, la mezcla de minerales, materia orgánica, gases, líquidos y una miríada de organismos. Perfecta. Esa es la traducción correcta. ¿Sí? Buenísimo. El que no pudo traducirla, la puede traducir después tranquilo como tarea, así de paso ejercita cómo buscar en el diccionario. Bien, el último ejemplo que nos queda. Y eso habría que buscarlo. Rocío me pregunta, Rocío Miranda Sote, ¿qué es una miríada? Esa palabra en el diccionario como innumerables me pareció. Sí, miríada o multitud o gran cantidad, sí, pero también miríada existe. Podemos poner así como multitud. Dice que es un conjunto de grandes cosas que no se puede enumerar. Claro, por eso multitud. El miríada es un sustantivo colectivo. Infinidad también han puesto algunos,
Está bien como acepción. Infinity. Ahí está, infinidad. Perfecto. Está bien que ustedes encuentren sinónimos, no hay ningún problema. Lo que tenemos que respetar es que cuando es una palabra técnica, por más que tengamos sinónimos y sean parecidos, tenemos que ajustarnos a la palabra técnica. Muy bien. Ejemplo 15. Gracias por las sugerencias. ¿Sí? ¿Qué marcarían en el ejemplo 15? Bio. Prefijo bio. El prefijo bio, perfecto. Muy bien. Bien, yo solamente voy a hacer las aclaraciones después de los sufijos. El prefijo bio pone que espía. Bien, acá, muy bien. En natural me dicen el sufijo al. Bien, yo lo voy a ir marcando nomás y después las aclaraciones las voy a ir completando cuando les envíe el archivo, cuando subo el archivo a la página, porque si no voy a demorar mucho tiempo. Y esto no lo puedo mover. Se desconfiguró todo el margen, no importa. Bien, natural. ¿Algo más? ¿En science hay algo que tengan que marcar? No. No, en science no hay nada. Bien. Sufijo es en consulta. El sufijo ed, bien, yo se los digo para que ustedes anoten y chequen, es un sufijo que lo estamos usando acá en esta frase como adjetivo, ¿sí? Porque quiere decir concerniente o con respecto a, ¿sí? Relacionado a, ese es concerned. Living, ing. Perfecto, living, sufijo ing, que es un sufijo para adjetivos, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? Acá Rocío me pone Ataide, Rocío de Ataide me pone en organisms, me pone lisms, y los dos, ¿sí? ¿No lo puedo marcar? Ahí está. Los dos sufijos para sustantivo. Muy bien. ¿Algo más? Including in. Muy bien, including el sufijo ing. Verbo. Sí, en este caso es la función de un verbo, pero ya lo vamos a trabajar a esto. ¿Qué función tiene esta palabra? Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque llamamos que esta palabra tiene una función de gerundio. Y ya lo vamos a trabajar, ¿sí? Por ahora no le pongamos ni adjetivos ni verbo, dejemos ahí. Si quieren ponerle verbo, se traduce como verbo en castellano, ¿sí? Para decir que incluye. Antonella, ¿qué más? Dice, yo marqué structure, pero dudando. Ah, la palabra es structure. ¿Por qué dudando? Antonella, Antonia no es, no, Antonella. O Antonella Jiménez, no te tengo antes. Se encuentra tal cual en el diccionario. Ah, porque no encontrabas esa palabra en el diccionario. Bien, No. pero sí. Bien, esa palabra, structure sí es un sufijo. No lo encontramos en el diccionario porque es base si yo le agrego un sufijo para identificar en este caso si es sustantivo. Structure sí lo encontré en el diccionario sin sacarle el sufijo. Si yo pongo structural, quiere decir estructural. Structuring, estructurando. O sea, siempre va a tener ese sufijo adherido para buscar en el diccionario. Entonces, esto sí es un sufijo para sustantivo. Bien, Lucas Ortiz pone en las otras sufijo en function, el sufijo tion para sustantivo. Están marcando también el th para sustantivo en el caso de growth. Ajá, muy bien. Maribel, function, si ahí está marcado. ¿Qué tal en evolution o distribution? La terminación ion. La terminación tion, no sé por qué no se me marca, ahí está la T. Tion, evolution. Y en distribution,
la ion, en este caso, ¿sí? Porque distribute viene con la T incluida, ¿sí? Entonces, como ya está la T, le agrego solamente ion. Y en taxonomy no encontramos... ¿La Y? No, en este caso no va a ser la Y. La palabra es así para decir taxonomía. Bien, ¿qué traducción pudieron hacer a esta frase? Yo les digo frase porque todavía no hemos incluido ningún verbo en todo lo que venimos trabajando, entonces son frases. Biología es una ciencia natural que se ocupa del estudio de la vida y los organismos vivos, incluidas su estructura, función, crecimiento, evolución, distribución y taxonomía. Bien, pongo biología, 2 puntos, o puedo poner la biología, 2 puntos, una ciencia natural, ¿sí? Relacionada, puedo poner ese concerned with, relacionada con, ¿sí? Como sinónimo a lo que vos acabas de traducir, el estudio de la vida y de los organismos vivos. Este including se va a traducir como que incluye, no incluyendo, que incluye su estructura, función, crecimiento, evolución, distribución y taxonomía. ¿Sí? Este que incluye, que le estoy diciendo yo ahora, ya lo vamos a ver con tranquilidad un poquito más adelante cuando veamos gerundio. Y ahí les voy a explicar por qué se va a traducir así. ¿Sí? No se desesperen, lo corregimos ahora y ya más adelante van a tener el por qué. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el tema del análisis morfológico? O sea, la identificación de prefijos y sufijos y la clasificación a su vez de los sufijos, para quién están, qué función marcan. No, profe, quedó claro. Buenísimo. Bien. Sigamos con las reglas útiles para trabajo en el diccionario. ¿Sí? Esto era re fácil para hacer. ¿Lo pudieron completar? Vamos a las dudas en particular, porque son un montón de cuadritos y esto era cuestión de ejercicio y de buscar en el diccionario. Yo el único cuadro que no entendí fue el B, el D y el E. Nada más. Bien, ya vamos a ir uno por uno. En este primer cuadro, ¿se entendió la regla? ¿Cómo hago yo para buscar los sustantivos plurales o los sustantivos de acuerdo a las terminaciones, los verbos, los adjetivos y demás? ¿Sí? ¿Qué tenía que buscar yo a poner en este lado del cuadrito? Es cómo lo busco yo en el diccionario sin ese sufijo. Entonces era poner computer, ¿sí? La otra iba a ser device, sin la S, y la otra iba a ser box. ¿Sí? ¿Cómo busco yo la palabra en diccionario? Sacándole el sufijo o la terminación. ¿Sí? Este era facilísimo. Era cuestión de leer la regla que tenemos en la columna 1 y en la columna 2, el ejemplo y cómo lo voy a buscar yo en el diccionario. Bien. Si no hay dudas en este cuadrito, seguimos con el cuadrito A. Acá era más o menos parecido al cuadrito que teníamos arriba. Yo tenía la palabra properties y tengo que ver cómo lo voy a buscar en el diccionario y cómo va a ser la palabra raíz o la palabra base. Palabra raíz o base es más o menos lo mismo. Si yo tengo properties, lo que tengo que hacer yo es sacarle el sufijo IS y reemplazarlo por la Y. En el caso de dives, le saco la terminación plural. Fastest, le saco el sufijo que era de adjetivo en grado superlativo. Entonces voy a poner fast. ¿Sí? Este ejercicio era muy similar al de arriba, al cuadrito de arriba. Muy bien. ¿Encontraron este? Yo sí. ¿Qué pusiste como palabra base o palabra raíz? With. Me salía ¿Así? como... Guay, sí. ¿Sí? ¿Así? Perfecto. Wife. Perfecto, así. Muy bien. O sea que yo la terminación V corta ES la tengo que reemplazar por la FE. Buenísimo. Bien, vamos al cuadrito B. En el cuadrito B, ¿sí? Acá yo tengo ejemplos de verbos.
verbos terminados en ing y verbos terminados en ing. En ing o verbos terminados en ed. Ahora tenía que buscar cómo era el infinitivo, cómo es la palabra base sin estas terminaciones, sin estos sufijos. ¿Sí? En el ejemplo, owing, ¿sí? Yo ese sufijo ing lo voy a quitar y lo voy a reemplazar por una e. Esa es la palabra, el verbo en infinitivo. En infinitivo quiere decir que no está conjugado. ¿Sabían eso? Sí, profe. Por eso me está. Bien, porque a veces yo hablo con la terminología gramatical del castellano y ustedes van a decirme, ¿qué quiere decir la profe con verbo en infinitivo? Bien, quiere decir un verbo sin conjugar, un verbo que a la hora de yo traducirlo al castellano, ese verbo va a terminar con ar, ir. Y digo que es un verbo no conjugado porque a mí no me identifica tiempo verbal, no me dice yo debo jugar. No estoy aclarando si la acción fue en el presente, o está haciendo ahora en el presente, fue pasada o va a ser futura. Jugar a mí no me dice, no me da tiempo del verbo. Por eso lo llamo verbo en infinitivo. ¿Sí? Ustedes pregunten, porque a lo mejor yo son palabras que doy por entendida, que ustedes saben, y a lo mejor no se acuerdan, que es lógico que no se pueden acordar del secundario. ¿Sí? Muy bien. En el caso de destined, que está acá, porque los otros hago, en el caso de finding, le saco el sufijo ing. En el caso de control, yo voy a sacar el sufijo y una de las L's, porque el verbo en infinitivo lleva una sola L. Hoy dice Abigail Lima que tuvo francés a 5 años. Bueno, entonces es como que vamos a aprender inglés de cero, pero no importa, porque acá vamos a aprenderlo. No te preocupes. Cualquier pregunta, cualquier duda, pregunte. Bien. En el caso de destined, que les venía diciendo antes, yo le voy a sacar la terminación de, el sufijo de. Profe, yo tengo una duda en Sí. el último verbo, mislay. Sí. Tiene esta S porque marca tiempo presente. Ah, bien. Sí, esa era mi duda, porque digamos, yo lo había puesto como mislay y después busqué y me pareció como miss, así que no estaba muy segura. Te quedaría así. Hay que quitarle el sufijo S. Que como estos son verbos, el sufijo S o el sufijo ES, en el caso como tenemos acá arriba en addresses, estos sufijos, ¿sí? Cuando estamos hablando de verbos, de acciones, indican tiempo presente para la tercera persona del singular. Eso ya lo vamos a ir y lo vamos a ver cuando veamos, empecemos a ver frases verbales. Ahí vamos a identificar cuáles son las características ortográficas de cada uno de los tiempos verbales. ¿Sí? La idea de este ejercicio es que yo saque los sufijos y ponga el infinitivo en el cuadrito. Acá, fíjate, en el caso de goes, que tenemos arriba, el sufijo es S, o S, y yo voy a poner el verbo en infinitivo así. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este cuadro o seguimos el siguiente? Parece que vamos bien. En el cuadro C, ¿sí? Acá había que hacer dos cosas. Primero, buscar esta palabra en el diccionario, escribir el primer significado que aparezca y luego decirme la categoría gramatical. ¿A qué nos referíamos nosotros con categoría gramatical? Y lo voy a poner acá en el título. Era si nos referimos a sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio. ¿Sí? Eso era la categoría gramatical. Bien. Kinship. ¿Qué significado encontraron? El primero que aparezca en el diccionario. Pertenezco. Parentesco. Parentesco. Bien. ¿Y qué categoría gramatical tiene? Sustantivo. Muy bien, sustantivo. Offspring. ¿Qué significado? El primero que hayan encontrado. A mí me salía vástago o cuerpo, creo que era.
Vástago, Descendencia. me pareció. Vástago. Descendencia. descendencia, también a veces cría, hay varias acepciones, ¿sí? Bien, vástago, descendencia. Señorita Subelsa, quería preguntar algo, encontré un prole en el chat, no sé qué quiere decir prole, como significado de offspring. Sí, ay, esa me has matado porque esa no la encontré. ¿Te apareció en el diccionario impreso? Voy a chequearlo porque esa no la conocía. Profe, a mí en la palabra estrata, a mí me salía como categoría gramatical NTL y no sé qué es. NTL. No, NTL. Ah, me has matado con eso. ¿De Eso una vez? eso te apareció chiquitito como si fuera como al lado de la palabra, como tenemos la N de sustantivo, la B corta de verbo y eso. Sí. Ah, ya la voy a buscar, esa debe ser nueva. A lo mejor es ¿cómo se llama? Una abreviatura específica del diccionario que vos tenés. ¿No te aparece al comienzo un índice de abreviaturas? No, o sea, me aparece el índice, pero no está la palabra. Aparece Bueno, Profe, estrata es estratos. ¿Sí? Es una palabra de origen latino, que puede ser eso, que la L sea de latín, ¿sí? Estratos, y es un sustantivo. La palabra está en plural, strata como estratos, ¿sí? Alguien dijo profe. yo, a mí en el diccionario que es el KEL, Sí. me salía sí, o sea, de ver stratum, y más abajo estaba stratum y dice estrato. Pero, o sea, me mandaba a ver la otra palabra, digamos. Bien, te explico por qué. Sí, lo mismo. Porque hay algunas palabras que vamos a encontrar nosotros técnicas que son de origen latín, tienen diferencia ortográfica entre si la palabra es singular, o sea, cuando se refiere a una sola cosa, o cuando la palabra es plural. ¿Sí? Entonces, en el caso de strata, es para decir plural, estratos. Pero el singular, en latín, es stratum, lo que me acabas de decir vos. Entonces, ¿qué va a hacer el diccionario? Cuando vos buscas esta, te va a decir vaya y vea, que es ese sí, o busque, sí, y te aparece el singular. Vos vas a buscar el singular, te va a decir estrato, y le vas a poner para traducir estrato, le vas a poner la S. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver y lo vamos a encontrar. Yo voy a escribir acá abajo para darles algunos ejemplitos, pero lo vamos a ver más adelante y tenemos ejercicios. Por ejemplo, la palabra bacterium se refiere a una bacteria. Y cuando yo digo bacterias, es bacteria. Fíjate, bacteria está en singular, no tiene S, pero es el plural de una bacteria. Octavio dice, sí, me apareció NPL. Bien, sustantivo plural en estrata. Perfecto. Bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos? A ver, denme un segundo porque alguien está entrando y está como que tarde. Bien, seguimos. Me perdí acá. Así como tenemos bacterio y bacteria, tenemos varias palabras que ya vamos a ejercitar un poquito más adelante, en el cual la escritura del singular difiere de la palabra en plural. Pero son palabras técnicas, son palabras de origen latino, porque acuérdense que los que hacían las investigaciones, los que registraban la ciencia, en la antigüedad, que esto comienza en la época de la Edad Media o antes, eran los monjes que escribían en latín y griego. Y en vez de el idioma inglés, en vez de inventar una palabra nueva para estas denominaciones, ¿qué hicieron? Las incorporaron a las latinas. Entonces hay muchas palabras de origen griego y latín que para nosotros van a ser fácil las palabras técnicas traducir porque son parecidas al castellano. En el caso de mi amiga que estudió francés, también van a ser parecidas al francés.
Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este cuadrito de la actividad C? No, No, profe, quedó claro. Buenísimo. Bien, en el D teníamos nosotros conectores, abreviaturas y teníamos que poner el significado. ¿Encontraron todos los significados? Acá se pegó in order. No, profe. ¿No entendieron? Uy, acá no sé si ustedes también, pero acá se me pegaron todas las palabras. On the other Yo sí, hand. profe, pero no sé si está bien. Bien, vamos a ir Yo uno por busqué uno. en la lista que sale al principio del diccionario de abreviaturas y eso, y nos sale, por ejemplo, la primera, so on. a mí lo único que me aparece es la doble P. Bien, las abreviaturas A son mí también. estas y van a aparecer in order to o according to, esperen que lo vamos a poner, esta lo podemos cambiar de lugar, pero salvo esta que acabo de resaltar y in order to son expresiones, no entran dentro de las abreviaturas, pero ya vamos a ir uno por uno. So on, ¿cómo lo tradujeron? Y además, Bien, y además. Sí, así, so on, y además. As regards to. referente a... Bien, respecto a, referente a, con respecto a, ¿sí? Sería así, con respecto a. O concerniente con, también hay varias acepciones, varios sinónimos. Perfecto. En lo By que far. respecta también, ¿Cómo? en lo que respecta, En lo que respecta a, perfecto, ¿sí? Son sinónimos. Bien, by far. Y puede ser por lejos, profe. Por lejos, exactamente, por lejos. Muy bien. By the way. por cierto, Por cierto. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar estas expresiones? ¿Sí? Consejito, para que no las ponga todas yo y les ayude a hacer el ejercicio, porque lo tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es el consejito? En el caso de las palabras que tienen sustantivos, estas expresiones que tienen sustantivos además de estructurales, busco el sustantivo en el diccionario. Una vez que aparezcan los significados o las traducciones principales de este sustantivo, más abajo, siguiendo dentro del sustantivo, van a aparecer las expresiones en el cual aparecen las estructurales, el sustantivo va a aparecer reducido, por ejemplo, puede aparecer así, as, to. ¿Sí? Y esto, acá les pongo, y esto va a estar en negrita. Esta R va a reemplazar regards, ¿sí? Y ahí después de esto aparece el significado. Vuelvo a decir, dentro de la palabra regards, después que aparecen los significados, las traducciones más comunes, aparecen las expresiones en las cuales se utiliza esa palabra. En el caso de by the way, busquen way y tiene que aparecer. Si no es así, van a by. ¿Sí? Pero por lo general tienen que buscar la palabra conceptual de la expresión idiomática y de ahí tienen que encontrar en las acepciones que aparezcan la expresión en la cual está incluido esa palabra conceptual. ¿Se entiende? Otras, como en el caso este de neither nor, aparecen en el significado. On the other hand, busquen ustedes hand, va a aparecer la expresión on the one hand y on the other hand. Aparecen ahí abajo. Bien. Vamos a las abreviaturas. PP. ¿Qué significa PP? pasado participio. Pasado participio. Participio pasado, depende, puede ser lo mismo. Pasado participio, participio pasado es exactamente lo mismo. Past participle si nosotros lo ponemos en inglés. Bien, ¿qué significa I.E. Es decir, Muy bien, es decir, perfecto. ¿Qué tal con I.G.? Por ejemplo, Excelente, por ejemplo.
¿Sí? Muy bien, esto lo vamos a encontrar a ambas palabras que acabamos de trabajar, la vamos a encontrar en las traducciones que vamos a hacer este año. Them. Esto cuando hablamos nosotros de funciones gramaticales. Demostrativo. ¿Sí? Muy bien. Et al. ¿Han visto esta expresión? Cuando citamos autores y en vez de poner los 5 autores que redactaron un paper, vamos a poner el primero y después ponemos et al, que significa y otros. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Yo pensé que ya se me habían ido. Bien, ¿qué quiere decir AD? No me den la traducción en latín, díganme en castellano. ¿Alguien la encontró? AD. Bien, bien, Belén, después de Cristo. Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Cómo hacemos para Sí. buscar esa abreviatura? Porque yo busqué PP en el diccionario y me salió páginas. A mí la única abreviatura que me salió fue la doble P y la EG nada más. Bueno, es que a veces depende del tipo de diccionario. PP te salió páginas en castellano. ¿Buscaste del lado de inglés y te salió páginas, el significado? Me mataste con eso. Pasó a participar. Sí, dice abreviatura de páginas. Pero Qué no- raro no porque sale, la palabra páginas tiene una sola P, por eso me extraña. claro, pero no sale P.P, solo sale PP junto, digamos. Ah, bien, vienen juntos las palabras. Bueno, Ajá, eso pero es es la única. diferente. Está bien, no importa, por eso lo completamos ahora. No se angustie. Bien, according to. ¿La encontraron? Puede ser acorde a. Acorde a o de acuerdo a. ¿Sí? Ese me gusta más. De acuerdo con. ¿Sí? De acuerdo con. También puede ser según. ¿Sí? Como me pone su Belsa. Muy bien. Hay varias acepciones. Si no les aparece, vamos completando. BC es el opuesto a Antes de AD. Cristo. Que antes, digo después. Bien. Antes de Cristo. Así como AD es Anno Domini después de Cristo, este BC es antes de Cristo. Bien, bis. ¿Encontraron? Eso tiene que aparecer en el diccionario. ¿Lo encontraron? Che, nadie contesta. Prohibido ponerme bizarro, ponerme cualquier vizconde, cualquier acepción rara, ¿no? ¿Qué encontraron? A mí no me sale nada, Nada. profe. No, Nada o sea, de nada. en la página de abreviaturas no sale. La mía está vacía. Verbigracia. No. ¿Esa encontraron? ¿En qué diccionario, Sofía? ¿En qué María Yanacón encontraron eso? ¿En el Kel? Profe, yo en el que le encontré bis, pero no como abreviación de nada. Va, o ¿Cómo sea, que lo dice como encontraste? que abreviación de a saber, es decir, ¿puede ser? Sí, exactamente. A saber. Ah, bien. Ese es el Entonces, significado de bis. Es la abreviación de una palabra que no es española. si dice bi de Lisette.
exactamente. Dice Subelsa, que esta la encontró, esta de verbigracia. Bien, está bien. ¿Cómo? Que se usa para dar más detalle a algo. Entonces yo pongo a saber. Bien, pero nunca digamos, puede ser que esto aparezca, te quiere decir, bien, bien Sofía Solana, bien. Puede ser que esta palabra verbigracia aparezca, pero no estamos nosotros acostumbrados a usarla en Argentina. Y entonces yo me tiro más por la traducción de esta, a saber, que lo voy a poner en mayúscula, en negrita. Bien, la F, ¿qué significa? Es fácil. A mí me sale femenino. Femenino. Sí, feminine es en inglés, femenino, bien. In order to, ay, se me fue, a fin de, bien, a fin de qué, con el fin de, bueno, más simple y más cortito es para, pero a fin de qué, está perfecto, y con el fin de, ¿sí? Están todas bien. Vamos a hacerlo más cortito y la que más vamos a usar es para. No quiere decir que las otras estén mal, sino que la más usada es esta acepción que puse en negrita. Excelente. Sigamos con el cuadro que sigue. Acá yo tenía los verbos, estos son verbos, todos estos que están acá son verbos conjugados, porque están en el pasado, ¿sí? O en el participio pasado. Yo tengo que poner cuál es el infinitivo y qué significa, cuál es el significado de ese verbo en infinitivo. En el caso de left, o sea, ¿cómo lo buscan en el diccionario? Ustedes van a buscar left y le va a aparecer sí, o sea, vean o busquen, y ahí les aparece leave, el verbo en infinitivo. ¿Y qué significa leave? Dejar o abandonar. Dejar, abandonar, partir, tiene mucho significado, ¿sí? Ponemos el primero que les aparezca a ustedes en el diccionario. No vamos a poner todo porque si no va a quedar una lista muy larga. Y lo mismo tienen que hacer con todos los otros verbos conjugados que tienen en este cuadrito. Algunos que no hayan encontrado, aparecen todos en los diccionarios. Riven. Riven. ¿Cuál es el infinitivo? ¿Lo encontraron? En mi caso yo no lo encontré. No lo encontraste. ¿Por qué no lo encontraste? ¿Qué diccionario tenés? El infinitivo es rive, ¿sí? Así. ¿Cuál es el que me vas a decir? Perdón que te interrumpí. No, es que me lo prestaron un ratito nada más. Y no me Bueno. fijé de qué autoría o editorial. Bien, a veces si el diccionario es muy compacto, por eso es lo que yo les recomendaba que traten de trabajar con uno que no sea de bolsillo o esos de viaje, porque son muy compactos, muy chiquititos, que tienen pocas acepciones. Puede ser que palabras o verbos, lo que fuera, que sean no tan usadas o frecuentes en el idioma inglés, no lo encuentren, ¿sí? Bien, Profe, entonces, yo tengo sí. el Kael y tampoco me sale Riven, se me sale Riven. Y Tampoco aparece. ¿Y cómo te sale el pasado participio de este verbo rive? A mí, esto nada me sale. ¿Rive tampoco? No, o sea, el infinitivo nada me sale, el otro, el verbo no. Bien, cuando encuentras rive al costadito, ¿no te aparece en negrita o en cursiva, negrita, entre paréntesis, las conjugaciones de ese verbo? Fíjense, porque a veces está el verbo en infinitivo y al costadito están las conjugaciones. Eso depende de los diccionarios, hay diferentes formatos de diccionario. Bien, ¿y qué quiere decir rive? Rajar. Sí, rajar. En este caso lo voy a poner como el significado del infinitivo. Entonces va a ser rajar, partir, hendir.
¿sí? Hay varias Profe, acepciones. en el que él no está Rive. Bueno, Sí, no sé, River, algo así, sí está, River no. No está sin la R. Porque dice bien, River, Riverbank, Riverbed, Riverside, Rivet, y así sigue. pero no aparece sin la R. No aparece sin la R. Bueno, en el caso de que haya algún verbo que no les aparezca en el que o en algún diccionario, se los podemos ayudar. Pero no se preocupen que este no lo vamos a trabajar. Yo elegí verbos raros para hacerlos esforzarse en buscar en el diccionario. En este fui mala. En este ejercicio me preocupé por buscar verbos y acciones raras y poco conocidas para hacerlos trabajar más con el diccionario. De todas maneras, sí. Está bien, muchas gracias, profe. Es que lo que yo necesito es que ustedes sean ágiles con el diccionario. Eso es lo que les va a permitir después poder trabajar en el parcial de una manera efectiva. El tiempo siempre es corto, es escaso, no porque es escaso a propósito, sino que a veces hay personas que tienen menos práctica y les cuesta más buscar las palabras en el diccionario. Entonces, si yo les pongo cosas complejas y los obligo a buscar en el diccionario, uno ya entra en calor y no tiene que estar pensando, a ver cómo era el alfabeto A, B, C, D, F, G, para buscar la letra. Ya lo puedo hacer con mayor agilidad. Pero no era por maldad, me estaba haciendo una broma, ¿sí? Bien, Rocío pone, mi pobre diccionario no da para tanto. Bueno, no se preocupe. Bien, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero con respecto a esta ejercitación de cómo buscar las palabras en el diccionario? No, profe, quedó claro. ¿Una forma de buscar los abreviaturas aparte del principio? Muchas de las abreviaturas también aparecen en el lugar que corresponde de la palabra del diccionario. O sea, el PP a veces vos entrás en la parte del diccionario donde está la P y también pueden aparecer. Por lo general, las abreviaciones o estas palabras que son abreviaciones en latín, también las abreviaturas en latín, aparecen en un listado al comienzo del diccionario o a mitad del diccionario. ¿Sí? Hay diccionarios que las ponen a la mitad, hay otros que lo ponen al principio, otros lo ponen al final, pero es una hoja aparte, separadita. Por lo general tampoco son todas completas, cada diccionario tiene su forma de diseño que es diferente el uno con el otro. Pero no se preocupen porque, a ver, todas estas cosas que están en estos cuadritos como ejemplos, vuelvo a decir, son ejemplos. Lo que más tienen que preocuparse es de lo que vayan apareciendo en la ejercitación que hagamos, porque lo que aparezca en la ejercitación sí o sí va a estar presente en un trabajo práctico, en un parcial. No va a haber nada que no se haya trabajado, ni leído, ni visto, ni analizado, sea palabra específica o sea palabra común, que la tengan como sorpresa en un examen. ¿Sí? Entonces, estas que están acá, estas abreviaturas que están acá, las van a encontrar en algún texto científico, en algún texto para traducir, ¿sí? Y a medida que vayamos trabajando con la cartilla, vamos a ir viendo nuevas abreviaturas, nuevas expresiones idiomáticas, o como en lo que tenemos en la columna esta de aquí, estas expresiones que muchos son conectores, van a ir apareciendo en los trabajos que hagamos. Lo que tienen que hacer ustedes es, recopilando en un listado, con sus significados, entonces ya le va a ser más fácil, no van a tener que ir al diccionario, si no tienen ese glosario propio con las expresiones más usadas. ¿Sí? Buenísimo. Si no hay duda, dejamos de presentar esto, suspendemos la presentación, ¿sí? Y vamos a ir a algo nuevo que es el tema del día de hoy. Venimos trabajando con la técnica de traducción y en la primera clase vimos el análisis semántico, ¿se acuerdan? La técnica de traducción, pero la parte semántica, que era cuando clasificábamos a las palabras en palabras conceptuales y palabras estructurales. El miércoles comenzamos con el análisis morfológico, que era la identificación de prefijos y de sufijos, ¿sí? O sea, partículas que cambian el significado de las palabras o partículas que cambian la función gramatical. Y hoy vamos a trabajar con
el análisis sintáctico. ¿Qué es el análisis sintáctico? ¿Sí? El análisis sintáctico es el análisis que nosotros utilizamos para diferenciar, ¿sí?, la función que cumple una palabra en la oración de acuerdo a su posición. Me parece que estoy presente. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Este análisis sintáctico. ¿Alguien iba a decir algo? No, profe, que sí se ve la presentación. Sí se ve, profe. Gracias, gracias. Bien, el análisis sintáctico permite o nos ayuda a definir, de acuerdo a la posición que tiene esta palabra, cuál es su función. ¿Sí? Muy bien. Entonces nosotros, cuando hacemos el análisis sintáctico, vamos a separar lo que llamamos frases verbales de frases nominales. Nominales o frases sustantivas. Es exactamente lo mismo. Frases nominales, frases sustantivas o frases verbales. Nosotros cuando nos referimos a las frases nominales, vamos a usar, ¿sí?, la abreviatura. ¡Ay, borré todo! No era la idea. ¿Por qué se borró? No lo borró, profe. Traduzca. Bien, vamos a usar la abreviatura. No, sí, está ese chico. Se corrió porque vamos a hacerlo más chiquitito para que se vea todo. Ahí está. Vamos a usar la abreviatura FN, ¿sí? Y cuando nos refiramos a las frases verbales, vamos a usar la abreviatura FB. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque a veces cuando hagamos los ejercicios vamos a decir siempre identifiquen la frase nominal y vamos a poner FN o identifiquen la frase verbal FB. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de frases nominales nos referimos, ¿sí?, a frase puede ser, sí. ¿Y cuál era la definición de Escucho. análisis sintáctico? El análisis sintáctico, cuando nosotros podemos identificar la función que tiene la palabra de acuerdo a la posición en la oración. ¿Sí? Acá lo ponemos de nuevo. O al revés, permite definir la función de la palabra de acuerdo a la posición que ocupa en la oración. De todas maneras, esto yo lo voy a pasar y lo vamos a poner a subir en el aula virtual. Bien, cuando hablamos de frases nominales nos referimos a aquellas frases que tienen como palabra principal o como núcleo, eso quiere decir núcleo quiere decir palabra principal, cuando tienen como núcleo o palabra principal un sustantivo o una palabra que cumple la función de sustantivo. ¿Sí? Obviamente, si estamos hablando de frases nominales o frases sustantivas, la palabra más importante de esa frase va a ser un sustantivo. Entonces le doy ejemplo. Acá tenemos frases nominales, 3 frases nominales y yo les puse la traducción. Water storage. Todo esto, water storage, es mi frase nominal. ¿Sí? Toda esa es la frase nominal. Bien, ¿cuál es la palabra más importante? El sustantivo. Fíjense, termina en AG. ¿Se acuerda que en AG era un sufijo que nosotros habíamos identificado para sustantivos? Bien. Storage es la palabra principal o núcleo y después water funciona como un adjetivo para decir almacenamiento de agua. Otro ejemplo tenemos acá en la filmina, en la diapositiva como frase nominal, the organism, ¿sí? Fíjense, tiene sufijo ism, ¿sí? Y the es una palabra estructural para decir el organismo. Y luego tengo habitat, que es un sustantivo, como un único elemento en esta frase sustantiva o frase nominal, para decir hábitat. Por otro lado, tenemos las frases verbales. ¿Cuál es la diferencia entre la frase verbal y la frase nominal? Que la frase verbal tiene como núcleo o como palabra más importante o principal a un verbo conjugado. Cuando hablábamos de verbo conjugado, ¿se acuerdan? Que nosotros decíamos que eran aquellas acciones que a mí me pueden determinar el tiempo y la voz
esperen. Voy a ponerle entre paréntesis como para que se acuerden después cuando vean la diapositiva. Tiempo y voz de la acción. Eso quiere decir un verbo conjugado. Sería lo opuesto a lo que les expliqué hace un ratito de un verbo en infinitivo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, verbo conjugado es un verbo que a mí me indica tiempo, presente, pasado, futuro, o la voz activa o voz pasiva, que ya vamos a trabajar cuando veamos frases verbales. Bien, ejemplos. Y vamos a subir los ejemplos para que se... Bien, yo les puse 3 ejemplos. Develops, desarrolla. Fíjense, tiene ese sufijo que yo les decía que se usaba en los verbos para el presente simple, la tercera persona del singular. Bien, will research, investigará. Esta palabrita a mí me indica futuro. Para decir investigará. Is analyzing, tengo este sufijo que a mí me está indicando, como tiene acá el verbo to be, fíjense, ¿sí? Este analyzing me está indicando que el tiempo verbal es continuo y como is está en presente, presente continuo, está analizando. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, el análisis sintáctico, para redondear, me ayuda a mí a diferenciar entre frases nominales y frases verbales. Las frases nominales tienen como núcleo o como palabra principal un sustantivo, mientras que las frases verbales tienen como núcleo un verbo conjugado. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos? Ahora nos vamos a enfocar en este análisis sintáctico y en las primeras clases en el análisis sintáctico nos vamos a enfocar primero en las frases nominales. ¿Cómo hacemos nosotros para en un texto poder identificar las frases nominales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acá vamos a poner algunos paso a paso. El primer paso a paso, ¿pueden ver bien? El primer paso a paso tengo que identificar las palabras estructurales. ¿Por qué? Porque las palabras estructurales separan frases nominales. ¿Sí? Vuelvo a decir, tengo que identificar las palabras estructurales porque estas separan las frases nominales. Y la mayoría de estas palabras estructurales que yo voy a usar para separar frases nominales son las preposiciones. Entonces yo les puse ejemplos. Yo pongo, a habitat for organisms, bla, 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 bla. Entonces digo, un hábitat para los organismos. Yo tengo acá una frase nominal y acá tengo otra frase nominal. ¿Sí? Tengo 2 frases nominales separadas por una preposición. En el siguiente ejemplo, the characteristics of certain soils. Busco la preposición, que yo la marqué acá con negrita, y me está separando la frase nominal de characteristics, ¿sí? Y luego tengo soils. Acá tengo 2 frases nominales. Las características de ciertos suelos. Y en el tercer ejemplo, la preposición from me está separando 2 frases nominales. Entonces tengo ultraviolet radiation y the sun como 2 frases nominales separaditas. Radiación ultravioleta del sol. ¿Sí? Esta from va a ser, la traducción va a ser del, que es la contracción entre de y el. No digo de el sol, digo del sol. ¿Sí? Así se dice en castellano. Si quieren les pongo acá. No, cualquier cosa está poniendo. No de el, sino que se hace la contracción del. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Buenísimo. Gracias. Seguimos con otro paso a paso. Primero identificaba las palabras estructurales y en su mayoría las preposiciones para separar las frases nominales. ¿Cuál es el segundo paso a paso? Los signos de puntuación. Todos los signos de puntuación separan frases nominales. La coma, el punto y coma, los 2 puntos, el signo de pregunta, el signo de exclamación,
todos separan palabras, frases nominales. Entonces yo tengo rainfall, temperatures, wind, sunshine, and, ¿sí? Acá tengo una conjunción, la puedo marcar, humidity, todos separan frases nominales. Entonces a la hora de traducir voy a tener la lluvia, las temperaturas, el viento, la luz del sol y la humedad. Las comas, acá tengo 2 puntos. Microbiología, 2 puntos, ahí separo una frase nominal, yo las venía pintando de amarillo, así, bueno, acá hagan de cuenta que tienen todas las comas, están separando diferentes frases nominales. ¿Sí? Bien. Fíjense, the multidisciplinary science, ¿sí? Todo esto está formando una frase nominal y acá tengo una preposición también que separa. El paso 1 ¿cómo se llama? La estrategia 1 era identificar palabras estructurales, en su mayoría preposiciones, pero acá en este ejemplo tenemos una conjunción que también es estructural y en el segundo ejemplo tenemos una preposición. Bien, a la hora de traducir estas frases nominales, me quedaría microbiología, la ciencia multidisciplinaria de los microorganismos. Y sigue la frase. Bien, paso 1, paso 2. Vamos al paso 3. Así como identificamos preposiciones, identificamos signos de puntuación, ahora vamos a las conjunciones, que es lo que yo había marcado en un ejemplo anterior, ¿sí? Conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones más importantes? And, or o but. ¿Sí? And, or, but. Estas son las conjunciones más importantes que también separan frases nominales. ¿Sí? Bien, vamos en el ejemplo que tenemos abajo. Gene behavior in the context of a cell or organism. Bien, acá tenemos, fíjense, preposiciones también, ¿sí? Que es lo que veníamos marcando como palabra estructural del paso número 1, y ahora le sumamos la conjunción or. ¿Sí? Yo estas preposiciones no las voy a resaltar para que ustedes no las lleguen a marcar como si fuera una conjunción. Las únicas conjunciones que tenemos acá son and, or, but. ¿Sí? Por eso or lo resalté en negrita. La traducción de esta frase me quedaría el comportamiento genético en el contexto de una célula u organismo. ¿Sí? Ahí están mis 4 frases nominales en esta frase grande. Bien. El segundo ejemplo tenemos biological factors and psychochemical factors. Este and es una conjunción que está separando frases nominales. Ahora voy a hacer una aclaración que viene a continuación. Las conjunciones, ¿sí? Separan, o las comas separan frases nominales siempre que estamos hablando de sustantivos o frases nominales, ¿sí? Volvemos acá. Yo tengo acá biological factors, factores biológicos, ¿sí? Ya esta frase nominal tiene un sustantivo. Entonces, el y separa esta frase de la que sigue. ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa acá cuando yo estoy poniendo la excepción en esta filmina? Cuando yo estoy, que es el ejemplo este de acá, cuando yo estoy enumerando o listando adjetivos que hablan de un mismo sustantivo, en el caso de spots, que son manchas, ¿sí? Y este black y este white están hablando de manchas, el and, en este caso, no va a separar la frase nominal. ¿Por qué? Porque decíamos siempre que la frase nominal tiene que estar constituida o tiene que tener como palabra principal, núcleo, un sustantivo. Si yo pongo black solito y corto acá con el and, black quiere decir negro, es un adjetivo calificativo, entonces no lo puedo identificar como frase nominal porque no hay sustantivo. Entonces este black and white spots va a quedar todo completito como una frase nominal. El núcleo es spots,
está acá. Black y white modifican o dan características y cualidades de esos spots, de esas manchas. Entonces la traducción va a quedar manchas blancas y negras. ¿Sí? Lo mismo pasa en el ejemplo número 1. Fíjense, a vast and eclectic field. Todo esto es una frase nominal. Este and no está separando. ¿Por qué? Porque tanto la palabra vast como la palabra, acá me comí una cosa, no sé, eclectic. Tanto la palabra vast como eclectic modifican o dan características o hablan de cualidades de la palabra field, que sería campo. ¿Sí? Ese es el núcleo. Entonces, ¿cómo es el campo? Es ecléctico y extenso. Pregunta la señorita Jiménez, ¿sería más para terminar una frase? No entiendo la pregunta. ¿El tema de la separación con el and? ¿No tenés micrófono, Anto? Ah, bueno, no es que para terminar una frase, porque puede ser al comienzo, puede ser el sujeto, puede ser al comienzo, a la mitad o pues al final de la frase. A lo que nos referimos es que la conjunción and, ¿sí?, no va a separar frases nominales si lo que está antes y después del and son adjetivos. Sí separan frases nominales cuando lo que está antes del and y después del and son sustantivos. ¿Se entiende ahí mejor? Buenísimo. Cualquier cosa lo vamos a ir viendo después y lo vamos a profundizar con la ejercitación. Fíjense en el último ejemplo. The digestive, nervous and respiratory systems. Todo eso yo lo marco como una frase nominal y el and no está separando. ¿Por qué? Porque digestive, nervous y respiratory me están hablando de los sistemas. ¿Cómo son los sistemas? Respiratorio, nervioso y digestivo. ¿Sí? Además, yo acá puedo incorporar en esto, en el análisis sintáctico, para poder ver si es un sustantivo o es un adjetivo, qué es lo que me ayuda a mí, incorporar el análisis morfológico. Si yo me acuerdo que la terminación, el sufijo ive, es un sufijo para adjetivos, no puedo cortar acá la frase nominal. Fíjense, os también es un sufijo para adjetivos. La Y, en el caso de adjetivos, también es un sufijo. ¿Sí? Entonces, el análisis morfológico a mí me va a ayudar a poder identificar cuándo hay un sustantivo y cuándo hay un adjetivo. Acá estoy integrando técnicas de traducción. ¿Sí? Y como tanto respiratorio, nervioso y digestivo están hablando de los sistemas, que es el sustantivo núcleo, esta conjunción and no separa. Lo mismo va a pasar con la coma, ¿sí? Que acá tenemos nosotros el ejemplo de la coma, por eso la resalté en negrita. No va a separar frase nominal. ¿Por qué? Porque tengo adjetivos. Tengo que buscar el sustantivo que es modificado, que son modificados por esos adjetivos que están antes. ¿Vamos hasta bien? ¿Hace falta que repita algo? ¿Hace falta que aclaremos algo? ¿No? Bien. Entonces, siguiendo con el análisis sintáctico, nosotros vamos a tener o vamos a clasificar a las frases nominales de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a clasificarla como una FN1A, y yo voy a pintarla de verde, ¿sí? Para no usar el amarillo. Una FN1A cuando solamente tengo dentro de la frase nominal un sustantivo. Esta FN1A está conformada por una palabra que es el sustantivo núcleo. Por ejemplo, organelles, que es organelas, substance, sustancia, tube, tubo, fotosíntesis, fotosíntesis. ¿Sí? Ahí yo puse las traducciones.
Muy bien. La siguiente clasificación la voy a denominar FN1B, ¿sí? Y la vamos a pintar de ahora en más en color celeste. Lo vamos a resaltar en celeste cuando la frase nominal está compuesta por un artículo más el sustantivo, ¿sí? Artículo más sustantivo. El artículo viene pegadito antes del sustantivo. ¿Cuáles eran los artículos que habíamos visto nosotros cuando vimos el análisis semántico? Los artículos que tenemos en inglés son the, que los puse acá en el primer ejemplo, an y a, ¿sí? An y a son el mismo artículo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo le voy a poner la n en este artículo cuando la palabra, el sustantivo que sigue, comienza con vocal. Bien, entonces, the soil, yo tengo artículo y sustantivo, el suelo. An organism, artículo, sustantivo núcleo, un organismo. A mineral, artículo, sustantivo núcleo, un mineral. Entonces, la FN1B está conformada por dos elementos, el artículo y el sustantivo núcleo. Y ahora vamos a la FN2. Vamos a pintarla, vamos a resaltar este color rosado, y en la FN2, esta FN2, perdón, está conformada por más de dos elementos. Dos elementos más, así quería decir. El artículo yo lo puse acá entre paréntesis, esperen que corro la llavecita, ¿sí? El artículo está entre paréntesis porque puede estar presente como no. No es indispensable. Si está, lo marco. Si no está, veo qué otros elementos hay. Modificador o modificadores, porque puede haber más de uno, ¿sí? Y el sustantivo núcleo. ¿Cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar presentes en una FN2? Los modificadores y el sustantivo. Siempre. El artículo a veces puede que no esté. Entonces, vamos a los ejemplos. Air pollution, contaminación del suelo. Fíjense, tengo el modificador air y el sustantivo pollution. A natural disaster, acá cumple con todos los elementos. Tengo el artículo, el modificador y el sustantivo. ¿Sí? Un desastre natural. Ahora tengo serious breathing problems. ¿Sí? No está el artículo, pero sí tengo dos modificadores. ¿Sí? Serious, fíjense cómo termina. Breathing, fíjense cómo termina, los sufijos que a mí me indican que son adjetivos, y luego problems, que tiene la S, que me ayuda a saber que es un sustantivo plural. ¿Sí? Ese sufijo me ayuda a mí a identificar plural de sustantivo, para decir problemas respiratorios serios. ¿Sí? Volvemos. FN1A es solamente el sustantivo, así está conformada esta frase nominal. En la FN1B tengo el artículo, cualquiera de ellos, más el sustantivo. Y en la FN2 tengo o no artículo, pero sí o sí tiene que haber modificadores y el sustantivo núcleo. Ahora bien, vamos a la hora de traducirla. Por eso les puse esta filmina que dice así. Si la frase nominal está formada por más de una palabra, su núcleo es la última palabra de la derecha. ¿Sí? Fíjense acá. Natural disaster, es la última palabra a la derecha, es el núcleo. Serious breathing problems, el sustantivo núcleo es la última palabra de la derecha. ¿Sí? Hay algunas excepciones a la regla que la vamos a ir trabajando a medida que aparezcan. No les voy a dar el listado de excepciones porque los voy a marear. Bien, ¿cómo hacemos como para traducir? Entonces yo les puse, para interpretar esta frase nominal debemos ubicar el núcleo, ¿sí? Que siempre es la última palabra a la derecha. Buscar el significado y luego debemos traducir o interpretar los determinadores o los modificadores, que es lo que es la palabra que habíamos puesto nosotros como modificadores, para que coincidan en género y número con el sustantivo. ¿A qué nos referimos con género? ¿Alguien sabe qué quiere decir el género y el número de una palabra? ¿Se acuerdan del cole? Cuando hacían análisis gramatical en el colegio.
El género sería femenino y masculino. Bien, femenino o masculino. Perfecto. ¿Y qué sería el número? Si es plural. Plural, singular. Excelente. Si es plural o singular. ¿Sí? Singular. Bien. Entonces, si el sustantivo es plural y es masculino, los modificadores que están antes de ese sustantivo núcleo tienen que ser masculino y tienen que ser plural. Esto estamos hablando del castellano, porque nosotros en castellano cada sustantivo tiene género y número. Pero en el inglés no pasa esto. Si ustedes se habrán dado cuenta, en el inglés no existe esto de femenino, masculino, singular y plural. La única pluralidad, perdón, no existe lo de, sí, la única pluralidad la tiene el sustantivo, pero, vamos a poner el ejemplo así, pero los adjetivos no tienen femenino, masculino, singular y plural. Yo esos adjetivos tengo que traducirlos de acuerdo a la traducción que yo haga del sustantivo núcleo. Yo pongo the controlled applications. ¿Cómo la traducirían ustedes? Comienzo por el artículo, ¿no es cierto? Las aplicaciones. Vuelve a decir que justo te interrumpí. Las aplicaciones controladas. Excelente. Las aplicaciones, porque aplicaciones en castellano es femenino, acá está en plural, lo tengo que poner en plural, y luego controladas, tiene que ser femenino y tiene que ser plural porque así es el sustantivo. Aplicaciones controladas. Muy bien. 2 minutitos le doy para que hagan la traducción de Molecular Biology y de Biological and Psychochemical Factors, para que veamos lo de género y número. A medida que lo vayan haciendo, pueden ir escribiendo en el chat. Bien, biología molecular, perfecto. ¿Sí? Biología molecular, está singular, dejamos así. Bien, ¿qué tal el otro? ¿Cómo traducimos el otro? Presten atención, ¿este and va a separar, sí o no? ¿Por qué? No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo digo que no porque habla de la biología y psico, no sé qué significa química. Físico-químico. Bueno, factores biológicos y psicoquímicos. Bien, vamos primero, porque biological es un modificador, fíjense que termina en al, que es un sufijo para adjetivo. Igual que acá en psychochemical, ¿sí? Tienen sufijos para adjetivos. Entonces este and no va a cortar porque decíamos que separaba la conjunción cuando hablábamos de frases nominales que tenían sustantivo. Como es un adjetivo solito, todo esto va a ser una FN y la vamos a pintar como una FN2, ¿sí? Y vamos a poner factores en plural, ¿sí? Biológicos, cualquier cosa, y físico-químicos. Biológicos, ¿sí? Bien, entonces no voy a separar, este and no va a separar a la hora de traducir, bien, y el tema de biológicos y físico-químicos concuerdan en género y número, o sea, entre femenino y masculino, singular y plural, con el sustantivo al cual modifican. ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, los modificadores también pueden
ser pronombres? No. No, los pronombres, si te acordás cuando nosotros hacíamos el análisis semántico, eran estructurales, quedaban afuera. ¿Qué vamos a dejar nosotros dentro de la frase nominal como modificador? Solamente los adjetivos calificativos. Las frases nominales están formadas por palabras conceptuales. Entonces vamos a tener adjetivos calificativos y a veces puede haber algún adverbio que esté modificando a su vez a un adjetivo. Ya vamos a ver el ejemplo. Entonces te vuelvo a responder. Las frases nominales van a estar conformadas siempre de palabras conceptuales. Y los modificadores pueden ser adjetivos, adjetivos, adverbios y hasta otro sustantivo. Ya vamos a ver en ejemplos y ahí vamos a aclarar bien. ¿Se entendió? Dentro de las frases nominales, solamente palabras conceptuales. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Genial. Entonces vamos ahora a la práctica. Teníamos que, vayamos a buscar nuestra cartilla parte 1, ¿sí? Vamos a ir a la página 16. Voy a volver a presentar, porque ya dejé de presentar teóricamente el PowerPoint. Bien, página 16, estamos aquí, espero que se esté presentando. Vamos a aumentar el tamaño de letra para que vean mejor y no sea tan chiquitito. Bien, en la página 16 empezamos con un montón de frases nominales. Acuérdense que ahora nos estamos enfocando en el análisis sintáctico con frases nominales. Frases verbales vamos a empezar un poquito más adelante. Bien. Revisemos los pasos que teníamos que seguir para poder separar frases nominales. ¿Quién se acuerda del primero? ¿Qué era lo primero que había que hacer? ¿Buscar qué para separar frases nominales? ¿Fuerte? ¿El sustantivo? ¿El núcleo? No, acuérdense que yo les dije que hay varios pasos. Primero, a ver si te Palabras acuerdas. estructurales. Identificar las Bien, preposiciones. Exactamente. Bien, Lucas, que también Ortiz puso en el chat. Primero identificábamos palabras estructurales, principalmente las preposiciones. ¿Sí? Esa era la primera estrategia. Segunda estrategia, ¿cuál era? Teníamos que identificar signos de puntuación, comas, 2 puntos, paréntesis y demás. ¿Sí? Y tercero, teníamos que identificar las conjunciones. Eso quería decir, teníamos que ver si había and, si había or o si había but. Y teníamos que tener cuidado, el cuarto paso había que tener cuidado que a veces los signos de puntuación o las conjunciones no separan si estamos hablando de adjetivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, eso está en las diapos voy a pasar después. Se las voy a subir al aula virtual para que la tengan bien a mano. Bien. En el ejemplo número 1 tenemos acidic water. Bien. ¿Qué tipo de frase nominal es? Uy, yo me olvidé ponerles acá la referencia. Tenemos que poner referencia. Denme un segundo. Insertar. Texto. Cuadro de texto. Deben decir, esta profe es re loca, pero yo pongo la referencia porque si no nos vamos a confundir. Referencia. Bien. FN1A va a tener un color. FN1B va a tener otro color y FN2 va a tener otro color. ¿Sí? Habíamos dicho que... Esperen que me fui... No, me equivoqué. Está. Habíamos dicho que la FN1A la íbamos a pintar de verde. La FN1B, yo la pinto así por los colores que están más rápidos dentro del cuadrito, no es porque yo sea loca con los colores, así. ¿Sí? Así vamos a ir pintando para saber y después clasificar cada una de las frases nominales. Muy bien. Acidic water. ¿Qué tipo de frase nominal es? La FN1A, FN1B, FN2. Bien, vamos a poner acá en referencia para que nos acordemos
que la FN1A, ¿cómo estaba conformada? Por el sustantivo solito, ¿sí? La FN1B, ¿cómo estaba conformada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Artículo, Un artículo y un sustantivo. Bien, artículo más el sustantivo núcleo. Bien. ¿Y la FN2? El artículo, modificador y sustantivo. Bien, el artículo, acuérdense que lo poníamos entre paréntesis porque esto quería decir que podía estar como no. ¿Sí? Bien, ¿qué no puede faltar? Modificadores y, por supuesto, el sustantivo núcleo. Si el sustantivo no está, estamos en el horno. Bien, ¿sí? Ahí les hago el maquetito para que podamos ir identificando acá. Acidic water. ¿Cómo clasificarían esta frase nominal? Fíjense, no hay ninguna preposición, no hay signo de puntuación, no hay and, or, but, o sea que todo esto va a ir junto, no hay nada que separe eso. Muy bien. FN1A, me dice Anto Jiménez. Si yo pongo FN1A, quiere decir que tengo el sustantivo solo, o sea que tendría que estar water, solito y pelado y abandonado. Pero como tiene acidic antes, bien, acá también estoy leyendo en el chat que me está poniendo Lucas Ortiz, Belén Maidana, Figueroa, todo. Bien, como acá yo tengo un modificador, que es un adjetivo que termina en ic, ¿sí? Todo esto de acidic water vendría a ser una FN2, para decir agua ácida, ¿sí? La traducción la van a hacer ustedes de tarea, ahora vamos a trabajar el análisis, ¿sí? Buenísimo. Entonces, todo esto es una FN2. ¿Qué pasa con el ejemplo 2? A few hereditary characters. Aileen Borjas dice FN2. ¿Quién más se anima a decirme qué función tiene? Clasificación. Lucas Ortiz dice FN2. Matías Orellana también. Bien. Excelente. Todo esto es una FN2. Está el artículo, modificadores y characters. Alguien me había hecho una pregunta si yo ponía los pronombres. En este caso yo tengo un pronombre, un cuantificador few, que va a quedar dentro de la FN solo por el hecho que está A antes. ¿Sí? Si no estuviera este A, este few quedaría afuera de la frase nominal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está el A, que es artículo y que es un elemento que compone la frase nominal, no puedo yo cortarlo y dejarlo aislado del resto de la frase nominal. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, gracias. Vamos al ejemplo número 3. Paso número 1. Acuérdense que teníamos que buscar estructurales, principalmente las preposiciones. Paso número 2, signos de puntuación. Paso número 3, conjunciones. ¿Qué encuentran acá que podamos separar? Y lo que vayamos encontrando de estructural, conjunción, preposición y demás, lo vamos a pintar de rojo. Entonces acá vamos a aclarar en referencia que todo lo que sea palabra estructural o nexo, lo que fuera, lo vamos a pintar de rojo. Bien, excelente lo que me escriben en el chat. Of es una preposición, es lo que va a separar. Bien, ahora clasifiquemos las frases nominales que tengo antes de of y después de of. The characteristics, fíjense los elementos que la componen. De acuerdo a los elementos que la componen, perfecto, Ailén, Belén, me están diciendo que es una FN1B. Excelente. Tengo el artículo y tengo el sustantivo núcleo. Bien, y Ailén me dice que certain soils es una FN2. Ciertos suelos, algunos suelos. Muy bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Ok.
Listo, ahora les voy a dar a ustedes 5 minutos para que me hagan del ejemplo 4 al 7 incluido. ¿Sí? Entonces, trabajen con el ejemplo 4 al 7, haciendo el análisis sintáctico y clasificando cada una de las frases nominales. Ya lo vamos a corregir. Trabajen cuando yo diga manos arriba, se acabó el tiempo. Ahí vamos a ir corrigiendo y vamos a ir escribiendo en el chat. No escriban mientras los otros compañeros están desarrollando la actividad, porque si no se tientan y ven lo que están escribiendo ustedes. ¿Sí? Genial. Ya saben que cualquier duda, consultan en el chat, pero no me den las respuestas. Trabajan del ejemplo 4 al 7, incluido el 7, ¿sí? Acuérdense que verde es la FN1A, celeste FN1B y de color fucsia o rosado la FN2. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Vamos corrigiendo, por favor.
En el ejemplo número 4, ¿pudieron identificar algún elemento que separe frases nominales? Of. Bien, me pone Octavio también acá, que el of separa. Excelente. Bien, bien. Entonces yo lo separé a este of. ¿Cómo que me queda different kinds? ¿Qué tipo de frase nominal? Me pusieron frase FN2. nominal 2. Excelente. No sé por qué se me va la regla para arriba. Está bien, ya la ajusté. Bien. Y plants, FN1A. FN1A. Sí, así me están poniendo en el chat. Gracias los que están conectando sus micrófonos por responder. Bien, vuelvo a decir que la traducción de estas frases las van a hacer de tarea y las vamos a chequear después el miércoles. The Natural Selection Hypothesis. ¿Encontraron algún elemento que separe frase nominal? No, perfecto. Todo esto es una frase nominal. Bien, me están poniendo en el chat, no. Bien. Ahora, ¿cómo la clasifico a toda esta frase nominal? FN1B, ¿no es? FN2. Una FN2. Si yo me fijo, tengo artículo, dos modificadores y el sustantivo núcleo que es hypothesis. Entonces, con solo hecho de que haya modificadores, es una característica solo y exclusiva de la FN2. Bien. Fue una pregunta, ¿cómo identifico fácil los modificadores? Vuelvo a decir, yo puedo tener como modificadores adjetivos, calificativos, adverbios o sustantivos. ¿Sí? Esos son los tres elementos que pueden cumplir la función, o las tres categorías gramaticales que pueden cumplir la función de modificadores. En este caso, fíjate, natural selection, la terminación al, a mí me ayuda a identificar ese sufijo, que estoy hablando de un adjetivo. La palabra selection termina en tion, es un sustantivo, pero como está antes de otro sustantivo, que es el principal o núcleo, este selection va a cumplir la función de otro modificador. Entonces, cuando yo vaya a traducir todo esto, voy a decir la hipótesis de selección natural. Voy a comenzar a traducir el artículo, luego el sustantivo núcleo y después los modificadores hacia atrás, o sea, hacia la izquierda. Si yo tengo acá el sustantivo, me voy hacia atrás y voy traduciendo los modificadores. Vuelvo a decirte, modificadores pueden ser adjetivos calificativos, adverbios u sustantivos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y vuelvo a decir, ¿qué es lo que a mí me ayuda a identificar en muchos de los casos cuáles son modificadores? Aplicar el análisis morfológico. Por eso acá yo les había hablado el lunes que nosotros vamos generando eslabones de una cadena y no son eslabones separados. El análisis semántico me ayuda para el morfológico y el semántico y morfológico para el sintáctico y el semántico, morfológico, sintáctico me va a servir para otra cosa. ¿Sí? Vamos uniendo eslabones. Genial. Me están diciendo que en el ejemplo número 2, Taxonomic Significance es una FN2. Excelente. ¿Qué tal el ejemplo número 7? Me dice Octavio que love separa. Muy bien, yo lo voy a marcar de rojo. Acuérdense que las estructurales las vamos a pintar todas de rojo. Number, una FN1A. Excelente. Va el verdecito. Y extant species, FN2. Excelente, Octavio Méndez. ¿Sí? Preguntas de análisis sintáctico. Dudas.
No, profe, sí quedó claro. Bien. Si no hay ninguna duda, asigno tarea para la clase que viene. ¿Qué van a hacer? Acá se me juntaron todas las letras de la palabra. Bien, van a hacer el análisis sintáctico de todos los ejemplos que hay, ¿sí? Hasta el 27, con sus respectivas traducciones. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a hacerlo más cortito, porque si no lo voy a matar. Bien, vamos a hacer de la 8 hasta la 20, ¿sí? Del 8 al 20. Entonces vamos a poner más cortito. Tarea, analizar y traducir ejemplos 8 al 20. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Nicolás quiere negociar. No negocio hasta el 20, porque las actividades que vienen después las vamos a hacer en clase, de lo de los textos, ¿sí? Entonces, analizar y traducir los ejemplos 8 al 20. Es fácil, no es tan complicado. Yo voy a subir en un ratito, no se preocupen si les cuesta. Esto de análisis sintáctico, identificación después del semántico para palabras estructurales y lo de morfológico, lo vamos a trabajar todo el tiempo. No quedamos acá y nos olvidamos. Así que tranquilos, tranquilas, ¿sí? Bien, en un rato subo a la plataforma lo trabajado hoy. Odio lengua. Bueno, perdón, lo que pasa es que el enfoque en la facultad, el enfoque es así, porque es cortito, es un cuatrimestre, no hay forma que aprendamos a hablar en inglés o escribir en inglés en un cuatrimestre, entonces no nos queda más que leer y traducir. Bien, en un rato subo a la plataforma lo que trabajaron, así les subo el PowerPoint y pueden tener bien los pasos que tenemos que usar y seguir para separar frases nominales. No se quejen, vamos, que nos queda mucho por hacer. Bien, para no retenerlos más, nos despedimos hasta el miércoles y que tengan un hermoso día. Hasta luego y no renieguen. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Profe. Hasta luego.